Hola, soy el doctor Javier. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente tienes en tu frutero en este momento y que puede cambiar radicalmente la calidad de tus noches: el plátano. Sé lo que estás pensando. ¿El plátano? ¿En serio? Sí, en serio, porque lo que la ciencia de la nutrición está descubriendo sobre este humilde fruto es absolutamente extraordinario, especialmente para personas mayores de 60 años que lidian cada noche con uno de los problemas más agotadores que existen: levantarse 2 o 3 veces al baño, o no poder conciliar el sueño, o despertarse a las 3 de la mañana con los músculos en tensión y la mente a 100 por hora. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, quédate hasta el final, porque hoy te voy a explicar exactamente por qué el plátano antes de dormir es una de las intervenciones nutricionales más simples, más baratas y más respaldadas científicamente para mejorar el sueño profundo y reducir las visitas nocturnas al baño. Y también te voy a decir cómo hacerlo correctamente, porque hay una forma correcta y una incorrecta, y la mayoría de la gente, sin saberlo, lo hace mal. Al final del vídeo te daré un protocolo muy sencillo que puedes empezar esta misma noche, sin pastillas, sin suplementos caros, sin cambios complicados en tu vida, solo un plátano, pero el plátano adecuado, a la hora adecuada y de la manera adecuada. Antes de hablar del plátano, necesito que entiendas por qué dormir bien se vuelve progresivamente más difícil a partir de los 60 años. No es cosa de tu imaginación, ni de que necesites menos horas. Es biología. Con el paso de los años, el cuerpo experimenta 3 cambios biológicos fundamentales que afectan directamente al sueño. El primero es la caída de la melatonina. La glándula pineal va reduciendo su producción de forma gradual a partir de los 45 años. A los 60, muchas personas producen entre un 30 y un 50% menos melatonina que cuando tenían 30. Sin melatonina suficiente, el cerebro no recibe la señal química de que ha llegado la noche y es hora de bajar los sistemas. El segundo cambio es la reducción de la vasopresina. Este es el factor clave para entender la nicturia. La vasopresina es la hormona que el cerebro libera para indicarle a los riñones que reduzcan la producción de orina durante el sueño. A partir de los 60 años, esta señal se debilita progresivamente, haciendo que los riñones sigan trabajando casi al mismo ritmo de día que de noche. El resultado es una vejiga que se llena mucho más rápido de lo que debería mientras intentamos dormir, forzando esas visitas nocturnas al baño que interrumpen el descanso. Y el tercero es el aumento del cortisol nocturno. El cortisol es la hormona del estrés y en condiciones ideales debería estar en sus niveles más bajos durante la noche. Pero con la edad, ese ritmo circadiano se desregula y muchas personas mayores tienen picos de cortisol en horas en que deberían estar en el sueño más profundo. Ese cortisol elevado mantiene el sistema nervioso en alerta y provoca los despertares nocturnos sin causa aparente que tantos de mis pacientes me describen. 3 problemas distintos, pero con una causa común: el desequilibrio hormonal propio del envejecimiento. Y ahora la pregunta clave: ¿qué tiene que ver el plátano con todo esto? Tiene que ver directamente, porque contiene exactamente los nutrientes que el cuerpo necesita para compensar esos 3 déficits. Vamos a hablar de ciencia, pero de ciencia fácil de entender, porque quiero que después de este vídeo sepas exactamente qué está pasando en tu cuerpo cuando comes un plátano antes de dormir, no solo que debes hacerlo. El plátano contiene 5 familias de nutrientes que trabajan de forma coordinada para preparar el cuerpo para el descanso. El primero es el magnesio, el mineral de la relajación. El magnesio reduce los niveles de cortisol en sangre, apagando directamente esa señal de alerta nocturna. Además, potencia la producción de GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. El freno del cerebro, la molécula que le dice a toda la maquinaria neuronal que baje el ritmo y se deje llevar hacia el sueño. Muchos medicamentos para dormir actúan sobre el sistema GABA. El plátano lo hace de forma natural y sin efectos secundarios. El segundo nutriente es el potasio, el estabilizador muscular. El potasio tiene 2 funciones críticas para el sueño en personas mayores.
La primera es prevenir los calambres nocturnos, una de las causas más frecuentes de despertar en este grupo de edad. La segunda, y aquí está uno de los mecanismos más interesantes, es que el potasio reduce la sensibilidad de la vejiga. Con niveles adecuados, el músculo vesical puede aguantar más volumen de orina sin disparar la señal de urgencia al cerebro. Menos urgencia nocturna significa menos interrupciones del sueño. El tercer nutriente, y el más famoso en este contexto, es el triptófano. Es el precursor directo de la serotonina, que a su vez es la materia prima con la que el cerebro fabrica la melatonina. Es decir, sin triptófano suficiente no hay melatonina, y sin melatonina no hay señal química de que ha llegado la noche. El plátano es una de las fuentes alimentarias más accesibles de triptófano, y lo que lo hace especialmente efectivo es que viene acompañado de carbohidratos naturales que potencian su absorción cerebral. Esos carbohidratos naturales son el cuarto elemento de la ecuación. Cuando comemos carbohidratos, el páncreas libera insulina, y la insulina, entre muchas otras funciones, facilita que el triptófano cruce la barrera hematoencefálica, es decir, que pase del torrente sanguíneo al tejido cerebral, donde puede ser transformado en serotonina y después en melatonina. Sin esa señal de insulina, el triptófano llega en menor cantidad al cerebro, y el proceso de fabricación de melatonina es menos eficiente. Por eso el plátano, que combina triptófano y carbohidratos en un mismo alimento, es un vehículo tan perfecto para este proceso. Y el quinto elemento es la vitamina B6, el catalizador de toda la cadena. Sin ella, la enzima que convierte el triptófano en serotonina no puede funcionar. El plátano es uno de los alimentos con mayor concentración de vitamina B6 entre todas las frutas, completando así de forma natural toda la cadena metabólica del sueño. Quiero detenerme en el tema de la nicturia, porque es el que más me preguntan mis pacientes mayores y el que más impacto tiene en la calidad de vida. Levantarse 2, 3 o 4 veces al baño por la noche no es solo un inconveniente. Es una fuente de fatiga acumulada, riesgo de caídas en la oscuridad y deterioro cognitivo progresivo, porque el sueño profundo, cuando el cerebro se limpia de toxinas y consolida la memoria, queda sistemáticamente interrumpido. El plátano actúa sobre la nicturia a través de 4 mecanismos simultáneos. El primero es la relajación del músculo detrusor de la vejiga gracias al potasio. Este mineral reduce la hiperactividad del músculo que en muchos mayores se contrae con volúmenes mínimos de orina, generando urgencia frecuente e imperativa. El segundo mecanismo es la estabilización de la presión arterial nocturna. Al tumbarse, la sangre acumulada en las piernas durante el día sube hacia los riñones. Si la presión es inestable, los riñones producen más orina de la necesaria. El potasio del plátano ayuda a mantener esa presión estable, reduciendo ese pico de producción urinaria nocturna. El tercer mecanismo es especialmente relevante para personas con vejiga hiperactiva. El plátano tiene una acidez muy baja. Las naranjas, pomelos, piñas y kiwis tienen niveles de acidez que pueden irritar la mucosa vesical, especialmente en mayores cuya mucosa es más delgada y sensible. El plátano, en cambio, tiene un pH prácticamente neutro, sin añadir irritación, y el cuarto mecanismo es la reducción de la presión intraabdominal a través de la fibra. El almidón resistente del plátano maduro calma el colon. Cuando el intestino no está inflamado ni lleno de gases, la presión que ejerce sobre la vejiga disminuye, reduciendo también la sensación de urgencia. La combinación de estos 4 mecanismos hace del plátano uno de los alimentos más específicamente útiles para la nicturia. Gratuito, sin efectos secundarios y disponible en cualquier supermercado. Ahora viene la parte práctica. Hay reglas que marcan la diferencia entre una noche de sueño profundo y una noche de digestión pesada, porque el plátano no funciona de la misma manera en todas las condiciones. La primera regla es el momento. El plátano debe comerse entre 60 y 90 minutos antes de acostarse.
Este es el tiempo que necesita el cuerpo para digerir la fruta y para que la cadena triptófano-serotonina-melatonina haya avanzado lo suficiente. Si lo comes 20 minutos antes, el cuerpo no ha procesado suficientemente los nutrientes. Si lo comes 3 horas antes, el pico de melatonina habrá pasado para cuando realmente lo necesites. La segunda regla es la madurez del plátano, y este punto es más importante de lo que parece. Un plátano verde contiene principalmente almidón resistente de difícil digestión, que puede causar gases y distensión abdominal durante la noche. Un plátano demasiado maduro, con la piel casi negra, tiene un índice glucémico tan alto que puede generar un pico de insulina seguido de una bajada de glucosa que interrumpe el sueño en las primeras horas. El plátano ideal es el que tiene la piel amarilla con pequeñas manchas marrones. En ese punto, el equilibrio entre azúcares y almidón es perfecto. La tercera regla es la temperatura. El plátano debe comerse a temperatura ambiente, no recién sacado del frigorífico. Las frutas frías ralentizan el proceso digestivo, pueden irritar la mucosa digestiva en personas sensibles y reducen la velocidad de absorción de los nutrientes. Saca el plátano del frigorífico al menos 1 hora antes de comerlo. La cuarta regla es masticar bien. La mayoría de la gente come la fruta nocturna demasiado rápido. Masticar bien el plátano activa las enzimas salivales que inician la digestión de los carbohidratos ya en la boca, reduce la carga del estómago y permite que la absorción de nutrientes sea más completa. Además, el acto de masticar lentamente activa per se el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema del descanso y la relajación. La quinta regla es la combinación. El plátano es mucho más efectivo cuando se combina con una pequeña cantidad de grasa saludable, una cucharada de mantequilla de almendras, unos pocos trozos de nuez o una cucharadita de semillas de calabaza. Las grasas saludables ralentizan la absorción de los azúcares, estabilizando la glucosa durante toda la noche y previniendo los despertares por bajada brusca. Además, nueces y semillas de calabaza aportan magnesio adicional y vitamina B6, cofactores esenciales de la síntesis de melatonina. Ahora vamos con los errores más comunes. El primero es comerlo demasiado tarde. Si te vas a la cama 20 minutos después de comer el plátano, el efecto será el contrario al buscado: pesadez, el estómago trabajando y en algunos casos reflujo o sueño interrumpido. El cuerpo necesita tiempo, 60 a 90 minutos es el mínimo indispensable. El segundo error es añadir azúcar o combinarlo con lácteos azucarados. Hay personas que preparan el plátano con miel o con leche condensada pensando que lo hacen más nutritivo. Esa combinación dispara el índice glucémico, genera un pico de insulina que activa el sistema nervioso simpático y puede decirle al cuerpo que es hora de estar alerta. El resultado es un sueño más superficial y más interrumpido justo en las primeras horas, que son las más importantes. El tercer error, especialmente importante para quienes tienen nicturia, es beber demasiada agua después de las 7 de la tarde. Aunque el plátano en sí no requiere mucha agua para digestirse, muchas personas tienen el hábito de beber un gran vaso con cada toma de fruta. Esa agua extra llegará a la vejiga en las primeras horas del sueño y multiplicará las visitas al baño. Después de las 7 de la tarde, solo pequeños sorbos si hay sed real. El cuarto error es elegir mal el plátano. No todos los plátanos son iguales, como hemos visto. Un plátano verde tendrá un efecto digestivo negativo. Uno demasiado maduro tendrá un efecto glucémico negativo, y uno sacado directamente del frigorífico tendrá un efecto térmico negativo. Tomarse el tiempo de elegir el plátano en el punto correcto de madurez es una inversión de 30 segundos que puede marcar una diferencia real en la calidad de tu noche. Además del plátano en sí, hay algunos aliados que pueden potenciar sus efectos. El primero, y el que más sorprende, es el té de piel de plátano. La piel contiene concentraciones de magnesio, triptófano y serotonina notablemente más altas que el propio fruto. Para prepararlo, lava bien la piel de un plátano maduro, hiérvela en agua 10 minutos,
Cuélala y bebe la infusión tibia 45 minutos antes de acostarte. El efecto sedante es perceptiblemente mayor que el de comer solo la pulpa. El segundo aliado es la higiene del sueño. De nada sirve el mejor plátano del mundo si te vas a la cama mirando el teléfono en la oscuridad. La luz azul de las pantallas suprime la secreción de melatonina de forma directa y documentada. Apaga o bloquea las pantallas al menos 45 minutos antes de acostarte. Mantener la habitación fresca, entre 16 y 19 grados, es igualmente importante. El descenso de temperatura corporal es una de las señales fisiológicas que el cerebro usa para iniciar el sueño profundo. En cuanto a los alimentos complementarios, hay opciones que funcionan muy bien junto al plátano. Un poco de leche tibia, que también contiene triptófano y calcio, puede potenciar su efecto. Un yogur natural sin azúcar aporta triptófano y probióticos que mejoran la absorción de nutrientes, o un pequeño puñado de nueces o almendras que añaden la grasa saludable, el magnesio y la vitamina B6 que completan la ecuación nutricional del sueño. Por el contrario, hay alimentos que deben evitarse en las horas previas al sueño: la cafeína en todas sus formas, el alcohol, la comida muy salada que genera sed nocturna y los picantes o condimentados que activan el sistema digestivo y nervioso cuando queremos que se apaguen. Hagamos el resumen y el protocolo que puedes empezar hoy mismo. A las 5 de la tarde empieza a reducir la ingesta de líquidos. A las 7, no más bebidas en grandes cantidades y evita la sal en la cena. A las 9, si tu horario de sueño es alrededor de las 11, es el momento perfecto para comer el plátano maduro a temperatura ambiente, combinado con una cucharada de mantequilla de almendras o unos trozos de nuez. Mastícalo despacio. A las 10, apaga las pantallas, baja la temperatura de la habitación y practica 5 minutos de respiración profunda. A las 11, cuando te acuestes, el triptófano ya ha iniciado su camino hacia la melatonina, el magnesio está reduciendo el cortisol y el potasio está calmando la vejiga. Tu cuerpo está preparado. Este protocolo no es una promesa de milagros, es una herramienta biológicamente coherente que trabaja a favor de los sistemas naturales de tu cuerpo. Los resultados más importantes suelen aparecer tras 1 o 2 semanas de uso consistente, cuando el cuerpo empieza a asociar ese ritual nutricional con la preparación para el sueño. Si tienes diabetes, problemas renales o tomas medicación que afecte al potasio, consulta con tu médico antes de hacer cambios. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con alguien a quien conozcas que esté teniendo dificultades para dormir o que se levante repetidamente por la noche. A veces la solución más poderosa es también la más sencilla y la que tienes más cerca. Hasta la próxima semana. Soy el Dr. Javier, y recuerda, cuidar tu descanso es cuidar tu salud, tu memoria, tu corazón y tu calidad de vida.